Bienvenidos a INA Noticias. Para nuestra emisión de agosto elegimos el Museo Nacional de las Intervenciones. Ubicado dentro del exconvento de Nuestra Señora de los Ángeles de Churubusco, de la Orden Dieguina, da cuenta de las distintas injerencias extranjeras que México enfrentó entre 1825 y 1916, sirviendo de fortaleza durante la intervención norteamericana de 1846 a 1848. ¡Comenzamos! Descubren en Coahuila 50 vértebras completas de la única cola articulada de dinosaurio hallada hasta ahora en México. Por sus contribuciones en el estudio de sociedades prehispánicas, el arqueólogo Leonardo López Luján ingresa a la British Academy. Geofísicos de México y Francia realizan estudios al pie del Templo de las Inscripciones en Palenque, Chiapas. El Museo Nacional de Historia rememora la trascendencia del Congreso de Chilpancingo a 200 años de su creación. En junio les hablamos de la importancia del estado de Coahuila en la paleontología mexicana por hallazgos como las 207 huellas de dinosaurios grabadas en el sitio de las Águilas. Ahora, a esto se suma un descubrimiento que será parteaguas en el estudio de los dinosaurios en el país. Se trata de la primera cola articulada localizada en México. De manera cuidadosa, paleontólogos del INA y la UNAM quitan la roca sedimentaria de las vértebras de una cola de dinosaurio de 5 metros de longitud que permanece enterrado desde hace 72 millones de años en el desierto de Coahuila. Este hallazgo es producto de una atención a denuncia que se nos presentó en junio del 2012, donde un ciudadano, en este caso el señor José López Espinosa, nos reportó el posible hallazgo de un dinosaurio. Nosotros hicimos la inspección correspondiente y vimos que era una cuestión de al menos unas vértebras articuladas. Empezamos a ver que se seguía toda una columna vertebral, empezamos a hacer la búsqueda bibliográfica y comenzamos a desarrollar el proyecto de investigación. El ejemplar se encuentra en perfecto estado de conservación y corresponde a un hadrosaurio o pico de pato. Los dinosaurios que son más frecuentes de encontrar en México son los picos de pato con y sin cresta. Este ejemplar es con cresta. Descubrir esqueletos articulados no es fácil porque se tienen que dar una serie de condiciones que hayan permitido que el organismo se preserve, como este ejemplar, en donde se ve la secuencia de las vértebras, desde lo que es el sacro hasta donde terminan, sería la punta de la cola. No son muchos los sitios en todo el mundo en donde se hacen este tipo de descubrimientos. Y lo más importante para nosotros a nivel de México es que es el primero que se descubre con ese tipo de características. Como parte de los objetivos que tiene el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es velar también por el patrimonio paleontológico, que a veces como que no asociamos la palabra paleontología con el INA. Bueno, en este caso, sobre todo en el estado de Coahuila, estamos muy entrelazados con este tipo de patrimonio. Sobre todo el agradecer a la sociedad civil, ¿no?, el que nosotros nos reporten este tipo de hallazgos y podamos hacer la vinculación correspondiente. El rescate se realiza a través de un proyecto conjunto entre el INA y la UNAM con el apoyo del municipio de General Cepeda. El fósil será trasladado a un espacio acondicionado como laboratorio que estará abierto para que la gente de las poblaciones cercanas conozca el proceso de conservación e investigación en torno a este dinosaurio que habitó la Tierra hace millones de años. Hace 72 millones de años, Coahuila era una península con un ecosistema completamente distinto al actual, lo cual hizo posible la existencia de fauna de grandes dimensiones que hoy es objeto de diversas investigaciones. El ambiente de ese tiempo, estamos hablando de finales del Cretácico, hace unos 70 millones de años, era muy diferente a lo que podemos ver hoy, donde aquí nosotros tenemos un clima seco semidesértico. En realidad teníamos un clima mucho más caluroso, estamos hablando de 8 o 10 grados sobre la temperatura global en la actualidad,
Y esta parte en particular del estado de Coahuila era una llanura costera, o sea que teníamos entrada de mar en este punto. De eso tenemos evidencia en los estratos geológicos. Hay evidencia de que el agua llegaba a cubrir por completo durante una cierta temporada y luego se retiraba. Las antiguas playas del Cretácico hoy son un inmenso desierto. Un habitante del ejido de Presa San Antonio Parras lo ha recorrido a pie en busca de fósiles. En una de sus largas caminatas encontró las vértebras articuladas de un pico de pato. Me llamó mucho la atención de cómo estaban, porque eran 3 o 4 vértebras las que afloraban, pues estaban articuladas. Entonces saqué mi cepillito, mi picayelo, mi brocha, empecé a limpiarles, y fui siguiendo todo, pues sí resultó que continuaban. Aquí hemos encontrado muchos sitios con restos, pero no así como esto que estamos ahorita rescatando. La identificación del pico de pato con cresta se hizo a partir de las vértebras de la cola y la cadera. La identificación de este dinosaurio se determinó a partir de varios huesos. La primera fue la longitud que tienen las espinas neurales que están atrás de mí. La longitud bastante amplia permitió identificarlo, y principalmente este pato, José López, él lo identificó como un posible dinosaurio crestado. Pero el hueso que nos dio la mayor confirmación del grupo al que pertenece viene siendo el hueso, el isquion, el que mencioné que tenía una forma de bota. Esta forma de bota es característica y hasta ahorita única de los dinosaurios del grupo que se llaman pico de pato o hadrosaurios, y en especial a la subfamilia. El nombre que digo hadrosaurio es el nivel taxonómico que se le llama familia. El hallazgo del esqueleto articulado de hadrosaurio reafirma la importancia de Coahuila para la paleontología nacional. El arqueólogo Leonardo López Luján, director del proyecto Templo Mayor, fue designado miembro de la British Academy. Este es un reconocimiento que concede la institución a personalidades que no residen en Reino Unido y que han alcanzado un alto nivel internacional en cualquiera de las ramas de las humanidades y las ciencias sociales. A continuación, una semblanza. Leonardo López Luján es doctor en arqueología por la Universidad de París y director del proyecto Templo Mayor del INAH desde 1991. Es autor de Monte Sagrado, Templo Mayor, El Cerro y la Pirámide en la tradición religiosa mesoamericana, publicado en 2009 en colaboración con su padre, Alfredo López Austin. Al paso del tiempo, ha consolidado su presencia en Reino Unido, dictando conferencias magistrales en instituciones de ese país. También colaboró en 2 exposiciones sobre la civilización mexica. Leonardo López Luján fue distinguido por sus contribuciones en el estudio de las sociedades prehispánicas del centro de México y por sus recientes publicaciones sobre la historia de la ciencia en el país. Su ingreso a la British Academy tendrá lugar en octubre próximo. Leonardo López Luján es el tercer mexicano en merecer tal distinción por parte de la institución fundada en 1902. Le antecedieron la filóloga Margit Frank y su colega Ignacio Bernal. A partir de esta emisión les presentamos un nuevo espacio dedicado a informarles de otros asuntos e investigaciones importantes que se generan al interior del instituto. A continuación, el INAH en breve. El Museo Histórico Regional de Ensenada, Baja California, reabrió sus puertas con un contenido renovado. Debido a importantes avances de investigación en la última década, el Centro INAH local reestructuró los guiones museográficos de las 4 salas del recinto que va del Pleistoceno al siglo XXI. 200 piezas religiosas de los siglos XVII al XX fueron incorporadas al programa de catalogación y registro de arte sacro de la Catedral de Tepic. Destacan pinturas de José Manuel Carnero y Carlos Clemente López. El propósito del programa, que concluirá en septiembre, es resguardar este patrimonio del saqueo y el vandalismo. En Tepozotlán, Estado de México, expertos del Laboratorio de Geofísica del Instituto analizaron el subsuelo del camarín de la Virgen de Loreto con un georradar, capaz de detectar las posibles causas de la humedad que degrada el azulejo del oratorio. Mediante ondas electromagnéticas no invasivas, se determinó la existencia de oquedades en donde se alojaron sales dañinas.
Mediante la prospección geofísica, un proyecto de investigación entre México y Francia arrojó nueva información que podría sustentar las teorías sobre la construcción del Templo de las Inscripciones, por lo cual nos trasladamos a la antigua ciudad de Palenque para conocer las labores cuyas prioridades son las siguientes: determinar cuál es el estado de la tumba de Pakal II y las fuentes de humedad que afectan al templo. Un par de cavidades detectadas al pie de la escalinata del Templo de las Inscripciones y la corroboración de que la cripta de Pakal II no descansa sobre la roca original apuntan a que la cámara funeraria no fue el punto de partida para edificar esta célebre pirámide. Tal conjetura deriva de resultados preliminares obtenidos a través de técnicas geofísicas que apoyan los trabajos arqueológicos. El INA, el CONACYT y el Centro Nacional de la Investigación Científica de Francia son las instancias que impulsan esta iniciativa. Para nosotros es importante saber si las fuentes de humedad que están dañando la cripta viene del norte o viene de la parte trasera, que es el cerro. Ver por un lado las fuentes de humedad y al mismo tiempo, como esos sondeos, también podemos determinar las anomalías que existieran en el subsuelo relacionadas con la parte arquitectónica, pues da resultados en ese sentido corroborado con los arqueólogos y con los restauradores. Combinamos el método de georradar de penetración terrestre con el método de resistividad eléctrica, correlacionamos los datos y tratamos de llegar a un modelo más real del subsuelo que pueda permitir a los arqueólogos definir de mejor manera y más precisa la trayectoria de excavación que él debe de seguir. En 2010, con motivo del descenso de la lápida del sarcófago de Pakal, y a fin de conocer el estado que guardaba tanto este como el subsuelo, se realizaron trabajos con georradar y tomografía resistiva eléctrica, dando reveladores resultados. Les deux anomalies que nous avons observées devant le temple, pour nous, il n'y a pas de doute, c'est deux cavités. Et la profondeur de ces deux cavités varie entre 2,5 mètres et 3 mètres depuis la surface. Donc c'est maintenant aux archéologues de vérifier ce que nous avons trouvé. A la par del estudio con métodos geofísicos, hasta mediados de agosto los templos de las Inscripciones y de la Reina Roja serán motivo de mantenimiento mayor para sustituir las juntas de cemento por una argamasa de cal gravilla que evita la filtración de agua de lluvia y por tanto problemas de conservación futura. Como recordarán, hace menos de un año les presentamos en exclusiva el ingreso a la tumba del Templo 20 de Palenque. Esta cámara funeraria tiene una antigüedad aproximada de 1500 años y es al menos 2 siglos anterior al sepulcro de Pakal II. El equipo interdisciplinario que trabaja en este espacio nos informa sobre los avances obtenidos hasta el momento, tanto en la restauración de la pintura mural y la excavación, como en los estudios de gabinete. En un reducido espacio, soportando el calor sofocante, arqueólogos y restauradores del INA se encuentran de nueva cuenta en Palenque para obtener mayores pistas sobre la tumba del Templo 20, además de estabilizar su pintura mural. Abierta en septiembre de 2012, el espacio funerario abre nuevas incógnitas ante la ausencia de un entierro principal, el cual debió corresponder a un personaje de élite de la antigua ciudad, enterrado hace aproximadamente 1500 años en los albores de la dinastía palencana. No es la primera cámara o la primera tumba donde no tienes restos óseos. Normalmente a veces aparecen nomás segmentos corporales, ¿no? Extremidades inferiores, o dientes o molares, y a pesar de tener toda la ofrenda, no tienes un individuo en posición primaria que haya sido depositado ahí. Y la otra es lo que mencionas, que pudo haber también, pudieron haber retirado al individuo, haberlo retirado y trasladado a otra parte, a otro lugar. Las excavaciones al interior de la tumba tampoco concluyen. Los arqueólogos registran el más mínimo material que sale de la cámara oeste. Contrario al otro aposento lateral donde se ubicaron más de 1000 pequeñas cuentas, aquí los materiales han sido escasos. En lo que corresponde a la pintura mural de la cámara principal, se pretende que antes de concluir la presente temporada, a mediados de agosto, haya un avance considerable en su conservación. Este año empezamos a trabajar nuevamente sobre lo que veníamos haciendo, que es una consolidación y un aseguramiento de los aplanados, de los enlucidos y de la propia pintura, con 2 compañeras de
de trabajo. Con lo que hemos avanzado, pues podríamos decir que llevamos, no sé, seguramente solo de los muros pintados como un 60%. Al igual que lo hizo en 1994 con el contexto de la tumba de la Reina Roja, Constantino Armendáriz realiza dibujos precisos que ayudarán a interpretar el conjunto de elementos que se hallaron dispersos en la tumba del Templo 20. Es un poco reforzando también esta idea gráfica de conservar la imagen, ¿no? O sea, es como visto desde dos lados, ¿no? Registrar también parte de esta ofrenda, parte del espacio arquitectónico, pues es información necesaria para conservar todo esto, ¿no? O sea, desde los materiales hasta los datos mismos de la ubicación y procedencia de los objetos, ¿no? En el exterior del Templo 20 también se realizan pozos a fin de precisar su secuencia constructiva y con base en ello proponer su presentación arquitectónica. La intención a futuro es abrir este templo como parte de un circuito de edificios que se localizan al sur del grupo de las Cruces de Palenque, dentro de la llamada Acrópolis del Sur. Continuando nuestro recorrido por el Museo Nacional de las Intervenciones, hacemos una pausa para recordar lo sucedido hace 166 años, cuando el exconvento, entonces convertido en fortaleza, fue escenario de una de las batallas más sangrientas entre el ejército norteamericano y el mexicano. Entonces, los generales Pedro María Anaya y Manuel Rincón debían evitar la llegada de las tropas enemigas a la ciudad. Sin embargo, aunque fueron apoyados por soldados irlandeses agrupados en el batallón de San Patricio, el bando mexicano agotó sus reservas. Y cuando el general David Twiggs entró al exconvento exigiendo la rendición y las armas, el general Anaya exclamó la histórica frase: "Si hubiera parque, usted no estaría aquí", aquel 20 de agosto de 1847. El interés de diversos creadores por las culturas prehispánicas ha sido una constante. En las letras mexicanas, Octavio Paz dejó huella de ese vínculo en muchos de sus ensayos y poemas. A continuación, el escritor Alberto Ruiz Sánchez se refiere al poeta y a esa profunda relación con nuestro pasado. Octavio Paz me confesó que al mismo tiempo que pensaba en ser poeta, él tenía la duda si en lugar de eso ser arqueólogo. Es decir, él tuvo en su juventud el deseo de ser arqueólogo. Él vivía muy cerca de Mixcoac y de niño hacía excursiones a lo que había entonces como restos de la pirámide en Mixcoac. Y después siguió siendo un lector siempre voraz de ensayos arqueológicos. Escritura de fuego sobre el jade, grieta en la roca, reina de serpientes, columna de vapor. Él se convierte inmediatamente en alguien que defiende la cultura mexicana ante el mundo como una cultura tan importante como la cultura egipcia. Y Octavio lo que defiende es la originalidad absoluta de la cultura mesoamericana. Y por lo tanto hace lo mismo que con el tiempo desarrollará como defensa de la poesía en castellano y como defensa de nuestra lengua. Columna de vapor, fuente en la peña, circo lunar, peñasco de las águilas. Al pensar en el mundo prehispánico, está abriendo la compuerta amplia para comprender a México como un mundo complejo en el cual se incluye lo culinario, lo que se hace con las manos, lo que se construye monumentalmente y la palabra. Y esa comprensión arqueológica que se vuelve antropológica e histórica de la cultura le servirá también para pensar las culturas del mundo. Es decir, en su deseo de ser arqueólogo, Octavio se va abriendo a sí mismo los instrumentos para lo que sería con el tiempo su comprensión de las culturas universales. Escritura del mar sobre el basalto, escritura del viento en el desierto, testamento del sol, granada, espiga.
La música prehispánica no se limitaba a una escala de 5 tonos, incluía una sucesión diatónica, la polifonía, la microtonía y el uso de varios instrumentos. Este y otros temas están contenidos en el ciclo Conversaciones Musicales organizado por la Fonoteca de Lina. La existencia de la música prehispánica se fundamenta en la abrumadora evidencia arqueológica. En Mesoamérica existe una variedad inmensa de materiales musicales empleados antes de la conquista. Estamos hablando de más de 3.000 años de música. Acabo de estar en Guatemala hace poco y presenté una ponencia justamente con una flauta maya que se encuentra aquí en la sala. Esta flauta produce la escala diatónica actual. Entonces, si los mayas emplearon esta escala desde el año 800 aproximadamente después de Cristo, hay un avance importantísimo porque la descubrieron y la emplearon muchísimos años antes que en Europa. Los aztecas concebían la música, la danza y la poesía de forma integral. En la cultura mexica existía un lugar específico para el estudio del canto, la danza, la música, digamos las ceremonias, donde se preparaba al personal que tenía que participar en aquellas riquísimas y maravillosas ceremonias dedicadas a Tezcatlipoca, por ejemplo, el quinto mes llamado Toxcat. Algunos instrumentos prehispánicos han llegado hasta nuestros días. Tenemos ahí instrumentos que funcionan por sacudimiento, como en el caso del cascabel, por percusión, como en el caso del teponazli, o por frotamiento, como en el caso del güiro. Hay una variedad inmensamente rica de silbatos, ocarinas, flautas simples, flautas dobles y un tipo de instrumento verdaderamente impresionante, maravilloso, que produce el sonido del viento. Existe evidencia en algunas comunidades indígenas de la música prehispánica. Yo he estado mucho en la Sierra Mije de Oaxaca, entonces allá para los mijes Condoy es el rey supremo y ahí hay una melodía hermosísima que está dedicada justamente al rey Condoy, que está presente hasta el momento, que ahora lo tocan con instrumentos europeos de aliento, todo eso, pero En el Museo Nacional de Antropología se conserva una rica colección de instrumentos musicales. Hace 200 años se creó el Congreso de Chilpancingo o Congreso de Anáhuac. De entonces a la fecha, diversos investigadores se han dado a la tarea de aquilatar su trascendencia como parte de la historia de la independencia nacional. Así lo explica la doctora Cristina Gómez Álvarez. El primer congreso realizado por los mexicanos, congreso con representantes, con diputados, yo diría precisamente que es el llamado Congreso del Anáhuac, realizado en Chilpancingo en 1813. Este congreso fue realizado a través de la elección de diputados electos en las provincias, principalmente donde los insurgentes tenían fuerza política y militar. Este congreso tiene otra característica fundamental. Se realiza cuando la lucha insurgente desde el punto de vista militar se encuentra en su apogeo. Y al mismo tiempo es el mejor momento de la elaboración de las ideas y de plasmar las ideas. Lo hace el Congreso, es decir, un órgano representativo que asume la soberanía de los mexicanos que luchaban en ese momento por alcanzar la independencia y construir un Estado y una nación soberana. Esa es la característica fundamental desde mi punto de vista de este Congreso.
Desde el huerto del exconvento de Churubusco les tenemos las siguientes recomendaciones. La Galería de Historia, Museo del Caracol, presenta la exposición Juárez, bajo el pincel de la oposición. Se exhibe hasta el 7 de octubre, de martes a domingo, de 9 a 16:15 horas. La colección Aprender con Foto es una colección ideada para niños en edad preescolar. Dado el interés que tiene el INAH en la formación de nuevos públicos, surge esta idea para dar a conocer el patrimonio que resguarda el instituto bajo custodia de Fototeca Nacional. Empezamos con el primer número con Nacho López, donde las imágenes de los años 40 o 50 de la Ciudad de México sobre todo se conjugaran con números y con oficios. En el número 2 lo que pensamos es, en Tina Modotti, esta fotógrafa italiana que llega a México en los años 20 y que los niños pudieran acercarse a ella, no solamente como una fotógrafa extranjera, sino que pudieran ver círculos, pudieran ver líneas. En el tercer número, que es Winfield Scott y los espacios, lo que quisimos es que a través de estas imágenes del fotógrafo viajero, no quedarnos en el asunto costumbrista únicamente, sino el adentro, el afuera, el arriba, el abajo. Estos libros se pueden encontrar en las librerías del INAH o en las librerías Educal en cualquier estado de la República. Habitamos esta tierra desde hace miles de años. Nuestro rostro es todos los rostros. Nuestra historia está presente en cada trazo. Antropológicas. Revista semanal de difusión del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Llegamos así al final de nuestra emisión de agosto de INAH Noticias, esperando que hayan disfrutado de este recorrido por el Museo Nacional de las Intervenciones, exconvento de Churubusco. Ya saben, tenemos una cita el próximo mes.